Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta hermosa noche. Quiero inmediatamente leer un verso de la Escritura que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 32. Dice, comencemos en el 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La verdad para ser conocida. Es necesario conocer en todos los tiempos la verdad para el tiempo en que uno vive. Y muchas personas pierden mucho tiempo en sus vidas tratando de ser mejores personas, tratando de agradar a Dios en una cosa y en otra cosa, cuando primeramente es necesario conocer la verdad. Y muchas personas se preguntarán, ¿y qué cosa es la verdad? Porque todas las personas que hablan, que enseñan o tratan de mostrarle algo a la gente en todos los aspectos de la vida del ser humano, tratan de enseñarle a la gente que ellos tienen lo verdadero, la verdad de algo. Pero sobre todas las verdades que los seres humanos puedan hablar en esta tierra, está la verdad divina, que es la verdad de todas las verdades. Y la verdad divina es la verdad divina del programa divino que Dios tiene para el tiempo que a uno le corresponde vivir. Y eso es lo que todo ser humano necesita conocer. No es pertenecer a una u a otra religión, porque religiones siempre las han habido. En los días de Noé había muchas religiones, pero había en aquel tiempo una verdad que se necesitaba conocer, y esa verdad era la palabra divina que Dios estaba manifestando en aquellos días para dar a conocer su programa para aquellos días. Y el programa divino para aquellos días era conocido por un hombre llamado Noé. Y él daba a conocer a las gentes esa verdad divina, la cual no estaba muy de acuerdo con los sistemas religiosos de aquel tiempo, con los sistemas políticos, con los sistemas sociales de aquella generación. Pues la verdad divina para aquel tiempo era que Dios iba a raer de la tierra al hombre y había dejado una puerta de escape, una puerta de misericordia para todo aquel que quisiera escapar, pero tenía que hacerlo de acuerdo a la verdad divina para aquel día. Religiones en aquel tiempo, aunque eran muy buenas y ayudaban a la gente y a los gobiernos en todos los tiempos, les ha convenido que hayan religiones y que le enseñen a la gente a ser buenas, a ser buenos ciudadanos, porque así los gobiernos pueden trabajar mucho mejor con gente bien ordenadas, bien disciplinadas, gentes
que temen a Dios y que le temen también a las leyes que establecen los gobiernos, las cuales son muy buenas para los ciudadanos. Porque una nación sin leyes es una nación que va como un barco sin timón. Va como un caballo sin freno y sin jinete, desbocado. Por lo tanto, a los gobiernos les conviene que la gente sean buenas. Pero en cuanto a la verdad para ser conocida, la verdad sobre todas las cosas es la verdad divina del programa que Dios tiene para ese tiempo. Y aunque las religiones sean buenas en algunos de los tiempos, sobre todas las cosas buenas, lo mejor es el programa divino para ese tiempo, aunque no concuerde con los sistemas políticos o religiosos de ese tiempo. Aunque ellos no se puedan adaptar a ese programa divino, lo mejor para el ser humano es la verdad divina de ese programa divino, el cual es conocido a través de la palabra divina que Dios tiene para ese tiempo. Por eso viene el mensaje de Dios para dar a conocer el programa que Dios tiene para ese tiempo en específico. Y eso es lo más grande y más glorioso que un ser humano puede conocer. Después de conocer la verdad divina para el tiempo en que vive, entonces le es de mucho provecho conocer muchas otras cosas, estudiar, hacerse un profesional, ganar mucho dinero, trabajar mucho, tener muchas cosas buenas. Todo eso es bueno, pero sobre todas las cosas, lo mejor es conocer la verdad divina para uno acoplarse al programa divino para ese tiempo y así ir en armonía con Dios. Y así entonces la persona tiene promesas para este tiempo en que vive o para el tiempo en que vive y para el tiempo futuro. Ninguna otra verdad divina le da a usted promesas para la vida después de la muerte. No les da promesas verdaderas para su futuro. Porque una persona puede estudiar mucho, hacerse un profesional, ser rico, pero con todo y eso, aunque aparentemente tiene mucho futuro, mire, no sabe si al otro día ya no está sobre la tierra. Como dice la Escritura, que el ser humano es como la flor, como la hierba del campo y la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Así le ha sucedido a las generaciones pasadas. Han creído que lo que poseen es para siempre, pero ellas han desaparecido. No importa lo grandes que han sido en el pasado, ha sido algo pasajero. Y hoy en día lo que tenemos en memoria de esas generaciones pasadas que fueron grandes son ruinas y estatuas y cosas del pasado, pero que no tienen vida. Y la gente hoy en día viajan a diferentes países a ver lo que fue una generación que ya pasó, que lo único que dejó fue la huella en las construcciones, en las artes, en las ciencias y en diferentes cosas en las cuales se desarrolló.
Pero si los mismos que van a ver todo ese recuerdo del pasado que quedó grabado en diferentes formas, se preguntan, ¿y esa gente que hicieron esas cosas, dónde están? La contestación a esa pregunta, no toda persona puede darla con exactitud. Ahora, cuando la persona ha encontrado la verdad divina para el tiempo en que vive y ha caminado a la par con ella, se ha acoplado a ese programa divino que Dios tiene para ese tiempo, y ese programa divino depende de la edad que corresponda a ese tiempo y de la dispensación que corresponda a ese tiempo. O sea que no puede esperar o decir que el mensaje, la edad y todo lo que va con esa edad y dispensación que le toca vivir a la persona no puede decir, yo quiero o espero que sea como fue en la dispensación o edad pasada, porque esa persona estaría tratando de vivir un tiempo que ya pasó. Es como muchas personas dicen en algunas ocasiones, esos que tienen 50 y 60 y 70 años, dicen, en el tiempo que yo me criaba, con 20 bolívares yo llenaba el saco de compra de comida y me sobraba. Aquellos días eran mejores. Pero mire, ¿sabe usted cuáles son los mejores días? Los mejores días son los que Dios le ha dado a usted para que usted viva. Porque Dios a usted le ha dado lo mejor que Él le podía dar. ¿Le hubiera a usted gustado vivir en aquellos tiempos de 200 o 300 años atrás? Mire, a lo mejor usted no tenía que comprar tanta ropa como compra hoy en día. Con un pedacito de ropa tenía para mucho tiempo. Pero eso le llamaban en aquel tiempo no un traje, sino un taparrabo. Un tapa la parte aquí de atrás y acá, y entonces eso era todo lo que tenían en aquel tiempo. Yo no sé cómo le llaman ustedes. Y si la forma de hablar mía acá pues no concuerda con la de ustedes, pues perdonen ustedes, pues ya ustedes saben que no conozco algunos términos de ustedes, pero ya ustedes saben cómo vestían los nativos o los indios de 200 o 300 años atrás. Y a usted ni a mí nos gustaría vestir así, ni vivir una vida así como la vivían en aquel tiempo, que todo tenían que hacerlo en una forma en la cual pasaban tanto y tanto trabajo. Hoy en día las amas de casa pueden estar muy contentas y muy felices porque si luchan y trabajan en la casa y tienen algún dinerito, pueden comprar una máquina de lavar ropa, y lo que en otros tiempos le tomaba medio día para ir al río y lavar la ropa, en un momentito la echan ahí mientras están cocinando. Entonces la ropa se lava automáticamente, después la tienden en el cordel, se seca, y lo que le tocaba a una ama de casa 20 o 30 o 40 años atrás, le tocaba hacerlo en mediodía o en más tiempo, usted hoy en día lo hace en 1 hora o en 2 horas. Y eso es bueno. Muchas señoras de 60 y 70 años le dicen a las jovencitas de hoy, antes sí que nosotros trabajábamos mucho. Teníamos que cocinar y poníamos las caraotas en la mañana a ablandarse, las teníamos preparando todo y al mediodía ya salía la comida. Pasaban horas y horas para preparar la comida. Pero hoy en día, en un momentito, están las caraotas listas, el arroz y todas las cosas en un momentito. O sea, que se puede esperar la comida. Pero antes
se podían acostar a dormir si llegaban muy temprano, y cuando despertaban estaba casi ya terminando la comida. Trabajaban más, pero hacían menos de lo que hoy en día hacen las amas de casa, porque hoy en día pueden trabajar igual o más y producir mucho más. Así es que usted y yo tenemos que estar muy agradecidos en todos los sentidos por los adelantos que hay en nuestro tiempo para los hombres y las mujeres. Antes había que montarse en un burrito, en un caballo, para ir de un pueblo a otro. Hoy en día nos montamos en 200 o 300 caballos de fuerza, bien cómodos, hasta con aire acondicionado, y eso es un automóvil. Tiene más caballos que los que antes podía tener una persona que lo cargaran, sin pasar tanto trabajo. Hoy en día tenemos todo eso. ¿Sabe por qué? Por causa del programa de Dios. Porque la ciencia no puede avanzar si el programa divino no avanza. Un paso hacia adelante en el programa divino representa para la raza humana, en el aspecto científico, en el aspecto comercial, en todos los aspectos de la vida del ser humano, representa un paso de adelanto para el ser humano. Aunque muchas veces los seres humanos no comprenden que se adelanta en la ciencia y en todos los aspectos, porque Dios está adelantando en su programa también. Y por esa causa influye sobre la raza humana. Ahora, conocer los programas de gobiernos, conocer los programas de las diferentes entidades, eso es muy bueno, pero sobre todo, lo mejor es conocer la verdad del programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Muchas personas le hubiera gustado vivir en el tiempo de Noé. ¿Pero y para qué? Teníamos que luchar muchísimo, viviendo en un tiempo como el que vivimos. Si usted sabe y conoce la verdad de Dios para este tiempo, miren, en nuestro tiempo usted no lo cambia ni por el tiempo de Juan el Bautista y el Señor Jesús 2000 años atrás, y menos sabiendo que todo aquello ocurrió entre los hebreos. Así es que para qué usted hubiera querido ser un venezolano aquí en Venezuela cuando el programa de Dios se estaba llevando a cabo allá en la tierra de Israel. Ve que no le hubiera valido de nada. Pero a usted y a mí nos ha tocado la parte más importante, más grande del programa divino. Nos ha tocado no la etapa en donde Él estuvo allá en la tierra de Israel, llevando a cabo y cumpliendo el programa divino del Cordero de Dios, sino que nos ha tocado la segunda parte del programa divino, en donde Él llevará a cabo la obra del león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso no se puede cambiar por ningún tiempo, edad o dispensación del pasado. Este es el tiempo en donde dice la Escritura que los entendidos entenderán. ¿Qué entenderán? La verdad que debe ser conocida por toda persona, porque Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ya entonces uno no está tratando, sino que uno está en lo real. Porque mientras uno no conoce la verdad del programa divino para el tiempo en que uno vive, uno está como estaban la gente del tiempo de Noé, que no conocían el programa de Dios para aquel tiempo. Estaban cada cual en sus religiones, en la parte religiosa, en sus negocios, en la parte de sus negocios, en la parte social, en esa parte social también, pero ignorando el programa divino de aquel tiempo, el cual era conocido por Noé y su familia, la cual escuchaba a Noé hablando de ese programa.
Parecía algo inconcebible para aquella generación, pero era la verdad que ellos necesitaban conocer. Por eso dijo el Señor que en los días de la venida del Hijo del Hombre, en los días finales sería como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Lot, como en el tiempo de Noé, que vino el diluvio y no conocieron, hasta que vino el diluvio y los destruyó, se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron ellos? Ellos tenían las ciencias, las artes, tenían todas las cosas grandes que tiene esta generación también. Tenían grandes científicos, tenían grandes religiones, tenían grandes templos, tenían grandes ministros, y todo eso ellos lo tenían. Y cada persona podía decir: yo pertenezco a esta religión. Otros podían decir: yo pertenezco a esta religión. Y así cada cual podía decir: yo soy religioso, yo creo en Dios, yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios de acuerdo a mi religión. Porque toda persona dice en la misma forma que alaba a Dios, que cree a Dios y que sirve a Dios conforme a como le enseña su religión, como le enseña su iglesia. Pero es necesario conocer la verdad divina para el tiempo en que uno vive. Porque así es como único la persona sabe cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios. Porque los verdaderos adoradores, los cuales el Padre busca para que le adoren, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y si no se conoce la verdad, ¿cómo le van a adorar a Dios en verdad? Le pueden adorar conforme a tal religión o a tal religión, como en el tiempo de Noé y como en el tiempo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo mirar hacia los seres humanos y decir, como dijo en aquel tiempo 2000 años atrás, porque Él, siendo la verdad, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice la Escritura: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo, siendo Él la verdad, siendo Él el camino, siendo Él la vida. Así es que no son las religiones, no son los gobiernos, nada de eso es lo que lleva a la persona a Dios, nada de eso es lo que hace que el hombre agrade y sirva a Dios, sino conocer la verdad para el tiempo en que vive y hacer de acuerdo a esa verdad divina que conoce, hacer de acuerdo a ese programa divino que Dios tiene para ese tiempo. Miren la gente del tiempo de Noé, todos en sus religiones muy religiosos y no estaban agradando a Dios. Sin embargo, los hijos de Noé, la familia de Noé, construyendo un barco, un arca, construyendo esa arca, ellos estaban agradando a Dios, porque ese era el programa de Dios para aquellos días. Y si no hacían ese arca, ellos hubieran perecido cuando vino el diluvio, juntamente con las demás personas que tenían religiones también. Pero una cosa es tener religión o pertenecer a alguna secta religiosa, y otra cosa es conocer la verdad divina para el tiempo en que uno vive. Miren la gente del tiempo de Jesús, tenían religiones en aquel tiempo, tenían el judaísmo, tenían también
a los fariseos. Habían fariseos y saduceos, habían herodianos también, y había una o dos religiones más, o sectas religiosas, y todos estaban en sus sectas religiosas. Pero apareció Jesús predicando y comenzó a llamar a la gente, y las religiones y las sectas religiosas con sus líderes se levantaron en contra del Señor Jesucristo. Ahora, estaban la gente que iban a cada una de esas sectas religiosas o de esas religiones, y eran personas que estaban buscando a Dios. Los líderes religiosos de aquel tiempo buscando a Dios, el sumo sacerdote también buscando a Dios, y todo lo que hacían, lo hacían porque estaba escrito que ellos debían de llevar a cabo esas actividades, esas fiestas, guardar la ley conforme a como Moisés se las había dado. Pero ellos no conocían la verdad divina para aquellos días, no conocían que se había comenzado una nueva dispensación, que un nuevo mensaje estaba surgiendo en la escena, y un nuevo mensajero llamado Jesús de Nazaret había aparecido conforme a la promesa divina para aquellos días, conforme a la promesa mesiánica, y en ese hombre se estaban cumpliendo esas profecías, esas escrituras. Él era la palabra prometida para aquellos días, convertida en carne, en realidad. La gente de aquel tiempo podían hablar o caminar con la Biblia escrita que venía en aquellos días en un rollo, en un pergamino, y decir: yo ando con la palabra de Dios y yo oigo la palabra de Dios. Y parecían muy religiosos los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y los religiosos que iban en cada ocasión que habían actividades en las sinagogas y en el templo allá en Jerusalén. Pero sin embargo, habían unas personas, un grupo de personas que estaban oyendo y recibiendo de un hombre una enseñanza nueva para aquellos días. Y esa gente seguían a ese hombre, oían su mensaje. Esa gente podían decir: yo estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era la palabra hecha carne. Estaba escuchando la palabra en una etapa superior, más avanzada, en una etapa en que no tenían que leer sino oír lo que esa palabra en carne humana estaba diciendo, y podían ver en esa palabra encarnada el cumplimiento de esas promesas divinas, y podían seguir las instrucciones que daba la palabra de Dios en carne humana. Podían oírla, podían ver haciendo las cosas que estaban prometidas, que serían hechas por el Mesías, la palabra hecha carne. Podían ver a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, llevando a cabo la obra conforme al programa divino para aquel tiempo. Y la gente de aquel tiempo podían escuchar a ese hombre, y estaban escuchando y conociendo la verdad divina para ese tiempo, conociendo el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho para esos días. Estaban viendo la promesa mesiánica hecha una realidad, pero lo entendían los que seguían a Jesús. Pero los que estaban metidos en las sinagogas, en los templos de aquel tiempo, no podían comprender esas cosas, porque allá solamente se enseñaba eso cuando aparecía Jesús allí en la escena, y le daban parte para que él hablase, y en algunas ocasiones le daban el libro de el profeta Isaías, como aconteció allá en el Evangelio según San Mateo. Y luego de darle ese libro
para él leer en ese libro, cuando él comenzó a enseñar el significado, el cumplimiento de esa escritura, ¿sabe usted lo que aconteció? Por él enseñar la verdad divina para ese día, dice la escritura en el Evangelio según San Lucas, verso 16 en adelante, dice: vino Jesús, o vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, o sea, a enseñarle el significado de esa escritura. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con la alegría y regocijo que les dice esa gran noticia que ellos esperaban en alguna ocasión. Pero vean ustedes que cuando les dice que se ha cumplido delante de ellos, ante ellos, esa escritura le está mostrando que en Él, en Jesús, se está cumpliendo esa promesa. Miren las cosas que acontecen. Todos daban buen testimonio de Él. Al principio, mire cómo fue la cosa. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Así es que se le dañó la actividad. Al oír estas cosas se llenaron de ira. Y levantándose, se le levantaron de la actividad. O sea, mientras él hablaba, se llenaron de ira y se levantaron todos. Y dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo por un barranco, por un despeñadero. Miren ustedes lo que le acontece a un hombre como Jesús, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra encarnada, el misterio de la piedad, el cual es grande, como dijo San Pablo, y dijo: Dios ha sido manifestado en carne en Jesús de Nazaret. Ese misterio tan grande,
cuando Él allí lo da a conocer diciendo que en Él se está cumpliendo esa promesa, esa escritura, en vez de con los brazos abiertos decirle, eres bienvenido, te estábamos esperando, cientos y miles de años, esperando por ti y esperando que un día aparecieras en la escena y nos dijese, aquí yo estoy. Pues mire, Él les dijo, aquí estoy, pero no se los dijo en la forma que muchas personas quieren que se les digan las cosas. Porque en muchas ocasiones les decían, si tú eres digno, dinos que tú eres y no nos turbes más. Pero Él les decía, si ya se los he dicho y ustedes no han creído. Él se los había dicho a través de la Escritura. Había citado la Escritura y les había dicho, hoy se ha cumplido ante vosotros esta Escritura. La Escritura mesiánica del ungido de Dios para ese tiempo del Mesías. Pero en vez de decirle, eres bienvenido, te estábamos esperando con mucho amor y mucho deseo de verte y saber a quién te ibas a parecer y ver cómo ibas a hablar. Estábamos deseosos de oírte hablar. Solamente habíamos oído de ti en la Escritura y estábamos deseosos de verte en persona. Pero mire, cuando le vieron en persona, no les gustó cómo era Él. Por eso dice la Escritura, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, varón de dolores, despreciado de su propio pueblo. Aún dice la Escritura que ni sus hermanos creían en Él en el tiempo de su ministerio. Así es que vean ustedes lo que es un mensajero, un enviado de Dios para el tiempo en que aparece. Pero viene con el mensaje que le corresponde a Él traerle al pueblo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con ese mensaje, les guste o no les guste a la gente, les guste a la gente o no les guste, la persona que cumple la promesa que Dios ha hecho para el tiempo que corresponde esa promesa. Así es que, mire, si nos dejamos llevar por los gustos, si usted hubiera vivido en el tiempo de Juan el Bautista, usted hubiera dicho, ese no puede ser el precursor de la primera venida del Señor, porque ese más bien parece un salvaje. Diciéndole a la gente, generación de víbora, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del infierno? El hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Ve? No venía hablándole bonito a la gente, venía diciéndole hasta hijos del diablo, generación de víbora, serpiente. Pero era el enviado de Dios para prepararle el camino al Mesías. Y si así era el que le iba a preparar el camino, ¿cómo sería aquel a quien le iban a preparar el camino? Pues mire, al que le prepararon el camino, en una ocasión le dijo a la gente también, aquellos que vinieron muy religiosos, tenían sus religiones, eran personas intachables ante la sociedad, personas muy buenas. Él le dijo, vosotros no creéis porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso ustedes no pueden oír mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Y ellos comenzaron a argumentar, nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros somos hijos de Abraham. Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. No hizo esto Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham creyó la palabra de Dios para el tiempo en que él vivió. Y cuando recibió la visita de Dios, manifestado en teofanía, les recibió. Cuando recibió la visita de aquellos 3 arcángeles, y uno de ellos era Dios, les recibió. Le preparó comida, y ellos comieron
con Abraham. Cuando el Señor le apareció en teofanía ya como Melquisedec, Abraham le recibió. Y el Señor le dio a Abraham pan y vino. Pero fíjense, cuando llega Jesús, el mismo Melquisedec, pero ya no en teofanía, sino la teofanía metida en carne humana, el mismo, pero velado en carne humana, con un velo de carne, con una vestidura humana, apareció. Y la gente que decían que eran simiente de Abraham, no estaban haciendo lo que Abraham hizo. Si hubieran hecho lo que Abraham hizo, cuando vieron a Jesús, le hubieran invitado: ven con nosotros, te tenemos todo preparado para que estés con nosotros, para que cenes con nosotros, para que también nos prediques, nos des tu mensaje, para que establezcas tu mensaje aquí, en medio del pueblo, y la religión hebrea y el sumo sacerdote sea la persona que con los brazos abiertos te reciba y le diga al pueblo: este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Que hable él al pueblo, reciban su mensaje, y en la forma que él explique la palabra, así es. Pero se pusieron a pelear con Elohim en carne humana, se pusieron a pelear con Dios manifestado en carne, se pusieron a pelear con el Mesías prometido para aquel tiempo, con la palabra hecha carne, y no le salió muy bien la pelea. Así es que vean ustedes, en cada tiempo la verdad divina tiene que ser conocida, porque si no se conoce, se convierte la persona en lo mismo que se convirtieron aquellos que no conocieron la verdad divina en el tiempo de Noé, y aquellos que no conocieron la verdad divina en el tiempo de Jesús de Nazaret. Se convierten aún en enemigos acérrimos de esa verdad divina, del programa que Dios tiene para ese tiempo. Y ninguno de nosotros queremos ser enemigos de la verdad divina para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y nos preguntamos: ¿y qué cosa es la verdad en nuestro tiempo? La verdad para nuestro tiempo es lo mismo que fue la verdad para otros tiempos. La verdad para el tiempo del Señor Jesucristo era el cumplimiento de las promesas divinas para aquel tiempo, las cuales se estaban cumpliendo en carne humana, en las personas o personajes señalados por Dios para aquel tiempo, en Juan el Bautista y después en Jesús de Nazaret. Esa era la verdad divina que todos debían conocer, y los que no la conocieron, entonces decían: ese es Belcebú y tiene demonios. Miren, ese es aquel que presentó su primo Juan. Y su primo Juan no comía como los seres humanos, comía miel silvestre y langostas silvestres. Así es que ese era un loco, tenía demonios. Y Jesús dijo: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía como las demás gente, y ustedes dijeron: demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe. Uno porque no comía y el otro porque comía. Como dicen muchas personas: palo porque boga, y palo porque no boga. Como quiera. Entonces tenían algo que criticar, porque no creían ni entendían la verdad divina para el tiempo en que estaban viviendo. Entonces decían: este es un hombre comelón y bebedor de vino. Hay muchas personas en todos los tiempos que algunas veces le ofrecen una copita de vino, y como le ha pasado a muchas personas que han tenido ciertas experiencias, que han estado personas así, muy delicadas,
que creen que el reino de los cielos consiste en la comida y en la bebida, y dicen, no, yo soy cristiano. Así le pasó a un grupo de personas en donde había una persona así, y una persona que no era creyente en nada, pues hizo la invitación y les ofreció a cada uno su copita de vino, una cosa social y con mucho cariño, y uno del grupo salió con eso. ¿Y sabe lo que dijo el dueño de la casa? Este es más cristiano que Cristo, porque Cristo comía y bebía vino, así es que este es más santo que el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pasa si nosotros nos descuidamos muchas veces? Que por tener una religión o estar en una secta religiosa, pues entonces la persona cree que lo tiene todo, y que por su forma así cree que eso es todo, y no se da cuenta que lo más grande de todos es conocer la verdad divina para el tiempo en que vive. Porque conociéndola entonces se acopla al programa divino. Y mire usted, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes se acoplaron al programa de Dios para aquel tiempo? ¿Qué decían los religiosos grandes de aquel tiempo, los que parecían ser la gente más espirituales y santas de aquel tiempo? De Jesús decían que era un comelón y un bebedor de vino, y que iba a comer con los publicanos y con las rameras. Esa era la fama que los religiosos de aquel tiempo echaban sobre el Señor Jesús. Sin embargo, ¿quién estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién tenía en su mano el programa de Dios y la verdad divina para ese tiempo? Pues Jesús de Nazaret. Hoy en día lo sabemos a través de la historia. ¿Qué hubiera usted pensado si usted hubiera vivido en ese tiempo y usted hubiera pertenecido a alguna de las sectas religiosas de aquel tiempo? ¿Hubiera usted escuchado a Jesús? ¿O hubiera usted escuchado al sacerdote, al ministro de la sinagoga a la cual usted asistía? ¿Verdad que era una situación difícil? Pero yo le voy a decir a quién usted hubiera escuchado. ¿A quién usted iba a estar escuchando? Yo le voy a decir qué usted iba a hacer en aquel tiempo. Usted iba a hacer lo mismo que usted estará haciendo en el tiempo en que vive, frente al cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Porque el creyente es creyente en todos los tiempos. El creyente cree la palabra de Dios, el programa de Dios que se lleva a cabo en el tiempo en que vive, cuando lo escucha, porque escucha la verdad divina y es libertado de las ideas, de los conceptos religiosos y de todas estas interpretaciones religiosas que hay en todos los tiempos, y entonces se agarra de la verdad divina y ve entonces el programa divino para el tiempo en que vive. Era difícil para los discípulos del Señor, porque solamente ellos eran los que creían en Jesús de Nazaret y los que estaban persiguiendo en muchas ocasiones. Pero tenían la verdad divina para ese tiempo. Por eso cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en su entrada triunfal, después miró hacia Jerusalén en una ocasión y lloró sobre Jerusalén, muy triste. Él, sabiendo quién él era y conociendo que estaban ciegos y no podían ver el programa divino para ese tiempo. Miren, cuando entró a Jerusalén, la gente ignorante que seguían a Jesús, según ignorantes para los que creían ser sabios en aquel tiempo, aquella gente que seguían a Jesús parecían ser la gente ignorante, pero eran la gente más sabia de aquel tiempo, porque estaban viendo y entendiendo y recibiendo la verdad divina para ese tiempo. Y cuando entraron a Jerusalén y comenzaron a colocar sus mantos y a cortar ramas de palma y de árboles,
Y cuando Jesús va caminando, comienzan a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, porque siempre se meten, pero no para creer, sino para ver lo que está pasando, para criticar y para tratar de echar fango y oprobio sobre el cumplimiento de la promesa de Dios, para que la gente entonces no puedan creer. Pero no están para decirle a la gente que crean eso que está aconteciendo. Entonces miren, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos por lo que estaban diciendo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así es que vea usted lo que estaba aconteciendo. Vea usted lo que esta gente que parecían ser ignorantes estaban diciendo. Parecía una herejía. Los religiosos, los fariseos y saduceos de aquel tiempo, eso no lo podían tragar. Eso sí que ya era el colmo. Pero, ¿saben ustedes que los que estaban haciendo y hablando lo que se debía hablar en aquellos días eran aquellos que parecían ser los ignorantes, parecían ser los fanáticos, diciendo: hosana al que viene en el nombre del Señor, hosana al Rey que viene? Cuando las religiones de aquel tiempo no creían que Jesús era el Rey de ellos. Pero vamos a ver no lo que dicen los fariseos y saduceos, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías muchos años antes acerca de lo que debían hacer cuando apareciera esa persona entrando a Jerusalén. El profeta Zacarías no dijo a Jesús: dile a tus discípulos que se callen. Mira lo que el profeta el profeta Zacarías le dijo a los discípulos de Jesús. Se lo dijo y estaba escrito para cuando llegara el tiempo, entonces que hicieran eso. Y Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando eso se estaba cumpliendo en medio del pueblo de Israel, aquí el profeta Zacarías decía: da voces, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene. Y dijo cómo vendría. Por eso Jesús no entró a Jerusalén en esa ocasión cabalgando sobre un caballo, porque la Escritura decía que era sobre un pollino, hijo de asna. Y en esa ocasión, aunque nunca antes lo hubiera hecho, en esa ocasión él sabía que era el momento para cumplir esa Escritura. Lo hizo, y las personas que estaban clamando en esa forma cuando él entraba, estaban cumpliendo también esa Escritura. Así es que ellos estaban en armonía con Dios, estaban conociendo la verdad para aquel tiempo y haciendo de acuerdo a la verdad. Los demás que decían: dile a tus discípulos que se callen, mándalos a callar, eso estaba fuera de la Escritura, porque la Escritura no decía que se callaran en aquellos días, sino que dieran voces de júbilo, que proclamasen lo que estaban proclamando. Estaban conforme al programa divino, aunque no parecía ser así para las religiones de aquel tiempo, para los gobiernos de aquel tiempo, para la sociedad de aquel tiempo. Eso parecía ser algo fanático, pero era la verdad divina para ese tiempo. Es necesario en nuestro tiempo conocer la verdad divina para hoy. ¿Qué cosa es la verdad? Las cosas que Dios ha prometido
para nuestro tiempo al cumplirse. Esa es la verdad manifestada, la verdad hecha realidad, para que usted y yo la recibamos con nuestros brazos y nuestro corazón abierto, como en los tiempos pasados hicieron los creyentes de la verdad. Y entonces él decía: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra. Y cuando se hace carne, cuando se hace realidad, esa es la verdad, que debe ser conocida en el tiempo en que uno vive. Fuera de eso, lo demás es pasajero, es temporero, no tiene promesas para el futuro, no tiene futuro. Pero la verdad divina es la que nos asegura el presente y el futuro, y nos asegura que nuestro pasado no es un pasado malo. Algunas personas se sienten tristes y decepcionadas por los problemas que han tenido en el pasado, pero mire, esos problemas que ha tenido son los problemas que van con ese cuerpo de carne que usted tiene, que vino en la forma permisiva. Pero si va más atrás todavía, al pasado, al principio allá, mire, su pasado es un pasado glorioso. Y usted puede decir, como dijo uno que conocía su pasado, su presente y su futuro. Ese dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y también él en otra ocasión dijo: salí del Padre y vuelvo, regreso al Padre. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Y usted y yo, sabiendo quién es nuestro Padre, no el terrenal, sino el eterno, el celestial. Por eso Jesús dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Sabiendo que nuestro Padre está en el cielo, y sabiendo que hemos venido del cielo, de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, y de que somos los hijos de Dios, y que Dios sin nosotros no puede vivir. Sin nosotros, mire, Él estaría por toda la eternidad tan triste, tan lleno de dolor, sin felicidad, sin amor y sin tener a quien expresárselo. Que yo digo, no se moriría de viejo, porque no se pone viejo. No se moriría por enfermedad, porque no se enferma. No se moriría porque tiene fin de días, sino que se podría morir de tristeza, de sufrimiento y de dolor, si nos pierde a nosotros. Pero no se preocupe, Él no se va a morir, porque no nos va a perder a nosotros. Porque Él dijo, cuando estuvo aquí en carne humana: nadie los arrebata de mi mano. Y entonces, ¿a qué usted le tiene miedo? Luche, desenvuélvase aquí, en la tierra, como pueda. Luche todo lo que pueda luchar, en lo que es transformado, en lo que este cuerpo terrenal es cambiado. Después todo habrá terminado. Comprenda que estamos pasando por una etapa de un proceso divino, en el cual estamos recibiendo lo que necesitamos para pasar de regreso a la eternidad de donde somos nosotros. Somos los hijos de la eternidad, los hijos de Dios, y Él está deseoso de vernos a nosotros de regreso. Él está
más y más gozoso que nosotros mismos de que hayamos llegado al tiempo final, en donde seremos transformados los que estamos vivos, luego que sean resucitados los que han partido en el pasado. Para Dios será el tiempo, el momento más grande y glorioso, de más alegría y felicidad, el momento de la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección, primero, de los que han muerto, creyendo y conociendo la verdad para el tiempo en que vivieron, porque se acoplaron al programa que Dios tenía para ese tiempo. Y nosotros hoy, acoplándonos bien al programa de Dios para nuestro tiempo, a las escrituras que corresponden para este tiempo, a las escrituras que en este tiempo se cumplen en este siglo en que vivimos, nosotros acoplándonos a ese programa divino, a esa verdad divina, tenemos la promesa divina de vivir por toda la eternidad. Tenemos la promesa divina de ser transformados si llega la resurrección de los muertos y estamos nosotros vivos todavía. Tenemos la promesa divina de que nuestras lágrimas serán enjugadas y nunca más lloraremos por tristeza o por problemas. Tenemos la promesa divina de una vida eterna y feliz, sin problemas, sin dificultades, sin necesidades, como hoy en día las tenemos, sin las luchas terrenales que hoy en día tenemos. Y eso sí que es bueno saberlo. Y eso nosotros lo conocemos porque es la verdad divina para todos sus hijos. Y conociendo la verdad divina para el tiempo en que vivimos, conocemos todas esas cosas que van con el programa de Dios para nuestro tiempo. Y entonces podemos decir como el apóstol San Pablo decía: nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que los problemas de la vida, los errores, las faltas que cometemos, por las cuales pasamos, eso es nada comparado con las grandes bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Eso es nada al usted compararlo con lo que usted es en el programa divino. Usted es un hijo de Dios, predestinado y ordenado para vivir en este tiempo, para llegar a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para ser una persona que en cierto momento dado tendrá en cuerpo la teofanía encarnada en un cuerpo, el cual será transformado por esa teofanía y será entonces usted eterno, aún estando en su cuerpo como el Señor Jesucristo. Y entonces seremos exactamente como Él es, porque ese es el propósito divino, que seamos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y el que tiene el programa no es usted, es Dios. Si fuera el programa suyo, usted nunca llegaría a eso. Pero como es el programa de Dios, cuando entramos en ese programa, al conocer la verdad divina para el tiempo en que vivimos, entramos en donde todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para el que cree. Pero para el que cree, ¿qué? Para el que cree la verdad divina. Todas las cosas divinas que Él ha dicho que va a llevar a cabo, vienen a ser entonces posibles para esas personas que creen. Por eso es necesario conocer la verdad divina para el tiempo en que uno vive. Conocer las promesas divinas, las profecías que corresponden al tiempo en que uno vive, y entonces ver
cómo esas promesas se hacen realidad. Y ver esa realidad, verla, oírla y aprender las cosas que nos comunica a nosotros. O sea, el cumplimiento de la promesa divina luego nos habla y nos enseña y nos da a conocer cada cosa que se está cumpliendo en el programa de Dios. Así es que escucharemos de nuevo cosas así como dijo el Señor 2000 años atrás. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Escucharemos las escrituras que están prometidas ser realizadas en este tiempo. Y luego escucharemos y entenderemos la forma en que se estarán cumpliendo. ¿Y qué hemos de hacer? Lo que hicieron aquellos que se levantaron, se colocaron llenos de ira al lado del Señor y lo sacaron fuera para despeñarlo por un barranco. No, más bien haremos lo que hicieron los discípulos del Señor. Cuando Él les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. La promesa mesiánica hecha carne, el verbo hecho carne. Y estaba diciendo la verdad, porque conocía la verdad divina para ese tiempo. También entre los discípulos habían problemas como en todos los tiempos. No crea que los creyentes no tienen problemas y que no hay problemas entre los creyentes. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba enseñando ciertas cosas, las cuales le parecieron ser muy duras a los que estaban presentes. Él le decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Imagínense, les decía esas cosas y les decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba allí en la tierra con la gente. Y imagínense si una persona le dice a usted que está en otro sitio, estando ahí, usted le va a decir, usted está loco, porque usted está aquí conmigo, ¿cómo usted va a estar en otro sitio? Pues eso era lo que parecía el Señor Jesucristo cuando hablaba esas cosas. Parecía un loco diciendo que estaba en el cielo y estaba entre ellos. Pero cada cosa tiene su significado. Ahora comenzaron a irse la gente y los dejaron solos, aún los mismos que decían que creían en el Señor. Esas multitudes que comieron los panes y los peces y decían, este es el Mesías. Imagínense, nos dio comida, panes y peces cuando teníamos hambre. Hizo como Moisés, que les dio al pueblo maná, pan del cielo, y les dio carne también con las codornices. Moisés les dio carne y pan, y Jesús nos está dando carne y pan también. Así es que este es un hombre especial. Este es uno como Moisés. Pero cuando les trajo la palabra, les dio a conocer la verdad divina, las cosas que estaban llevándose a cabo en el programa de Dios y lo que ellos tenían que hacer. Entonces pensaban que estaba loco y comenzaron a irse. Y ya quedaban solamente 12. Y Jesús dijo acerca de ellos ciertas cosas. En una ocasión también les había dicho, no les escogí yo a ustedes, a los 12, y uno de ustedes es diablo. Imagínense decirle esas cosas a los mismos que están creyendo en Él y lo están siguiendo. Y después no le dice a ellos, este que está aquí es, sino que lo deja así en suspenso. Cada uno diría, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo que cada vez meto las patas? Este debe ser yo. Pedro cada vez a lo mejor decía,
seré yo, Señor, si yo cada vez que hablo tengo en sincronización el pie? Así es que cada vez que hablo cometo un error, excepto en aquellas ocasiones que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión también dijo una cosa muy, pero que muy buena. Ahora, vean ustedes, le quedaban ya 12 y estaban murmurando entre ellos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién la puede sufrir? Ya los que no la pudieron sufrir, no la pudieron aguantar, se fueron, y nosotros estamos encontrándola dura también. Es dura. ¿Quién puede aceptar esa palabra? Comerle la carne y beberle su sangre. Nosotros comemos peces y todo, no importa lo grande que sean, pero comernos a Jesús, este es un pez que no nos los podemos comer. Si nos los comemos, presos vamos toditos. Nos van a acusar de que somos caníbales, y si le bebemos la sangre, mire, caníbales y vampiros. Así es que miren lo que vamos a quedar con estar siguiendo a este hombre. Esta es una palabra bastante dura. Él les dice: ¿quieren irse ustedes también? ¿Se sienten incómodos? ¿No se sienten muy bien? ¿Encuentran muy dura la palabra y se avergüenzan de decirle amén a eso? Porque la encuentran muy dura y no han comprendido bien el significado de eso. ¿Se quieren ir ustedes? Les está diciendo que si se quieren ir, que se vayan. Y uno de ellos le dice: ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Juan el Bautista ya lo degollaron, que era el otro, que sabíamos que era profeta, pero ya ese lo mataron. Solamente quedas tú vivo. ¿A quién iremos? Porque si nos botas de aquí, nos tiene que decir para dónde nos vamos a ir, porque queremos seguir escuchando la palabra. Si hay otro lugar y hay otra persona que la tenga mejor que tú, pues nos tiene que decir a dónde es que vamos a ir, porque no sabemos para dónde nosotros vamos a irnos si nos vamos de tu lado. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna. Ellos no las encontraban en las sectas religiosas de aquel tiempo, no las encontraban en la sinagoga, no las encontraban en los sacerdotes, en los levitas, fariseos, saduceos, ni en el sumo sacerdote encontraban ellos palabras de vida eterna siendo habladas al público, porque las únicas palabras de vida eterna que el pueblo puede escuchar son el cumplimiento de las promesas de Dios para el tiempo en que uno vive. Y cuando uno oye esas palabras explicando el cumplimiento de esas promesas, esas son palabras de vida eterna. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo, explicándole, dándoles a conocer las promesas de aquel tiempo y dándoles a conocer el cumplimiento de ellas. Esas son palabras de vida eterna. Y esas palabras, esa clase de mensaje, aunque era duro en algunas ocasiones se ponía muy duro. En otras ocasiones era bien dulce. Cuando Él les dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Eso era una cosa muy dulce para ellos. Pero cuando les dijo: ¿se quieren ir? Porque es que Dios no quiere a nadie que esté siguiéndolo protestando y buscándole faltas a las cosas del programa de Dios o a los instrumentos o el instrumento que Dios tenga para ese tiempo. Y Jesús no quería a nadie a su lado que estuviera incómodo y protestando a su lado. El que está, está.
y lo que no entiendes ahora, lo entenderás después, le dijo a Pedro. Así es que no es cosa de querer que le expliquen todo de una vez, sino ha llegado el momento para darse a conocer eso que la persona quiere entender. Ora a Dios y cuando llegue el momento lo escucha en alguno de los mensajes. Pero no puede estar exigiendo, no, que yo quiero entender esto, si no, no creo nada. Miren, no es que no va a creer nada, es que no cree nada. Si creyera, entonces diría, oh Dios, permíteme entender estas cosas. Haz que de estas cosas se hablen, se enseñen de estas cosas, para yo comprender esto, que de momento no lo entiendo y puedo hasta tropezar con estas cosas. Dura es esta palabra, duras son estas cosas. Así es que ayúdame porque no quiero tropezar. Porque siempre en lo que se tropieza es en el cumplimiento de la palabra, de las promesas divinas. Así es que vean ustedes, Pedro, cuando él les dijo que se fueran, si querían irse, Pedro dijo, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el Señor Jesús tenía la verdad que ellos tenían que conocer. La verdad para ser conocida la estaba dando a conocer el Señor Jesús en aquellos días. Y una persona que pueda ver dónde está la verdad, dándose a conocer la verdad divina del programa divino para el tiempo en que uno vive, mire, aunque lo voten, como decimos nosotros, como hizo Jesús, la persona lo único que dirá es, ¿y a dónde iré? ¿A quién iré? ¿Dónde iré a buscar palabras de vida eterna? Si ya descubrí dónde están, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a enojar? ¿O cómo me voy a ofender en tal forma por alguna cosa que alguien en forma, por ignorancia o a sabienda hizo? Por eso me voy yo a enojar en tal forma que voy a irme de la verdad, la cual me muestra mi futuro y me muestra de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. No, mi futuro es más importante que los problemas que pueda tener en la tierra. El programa que Dios tiene conmigo es más importante que los problemas que cualquier persona tenga conmigo. Así es que yo me quedo con la palabra. Yo me quedo con la verdad porque quiero conocerla completa. Y la verdad para ser conocida en cada tiempo es dada a conocer. ¿Cuál será la verdad para ser conocida en este tiempo? Las promesas que corresponden al tiempo final. Todas esas cosas que el Señor dijo cuando profetizó. Por ejemplo, cuando Él habló de la venida del Hijo del Hombre, Él dijo que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. Esa es una verdad divina para ser conocida. Para ser conocida en el tiempo final, en el tiempo de su cumplimiento. Y en el tiempo de su cumplimiento, en el tiempo en que debe ser conocida, conoceremos que esa verdad divina resplandecerá en el occidente y descubriremos que el occidente es la tierra de América. Y conoceremos lo que dijo el Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos los elegidos. Y cuando ellos, escuchando ese mensaje de gran voz de trompeta, estén siendo recogidos, comenzarán a comprender que están siendo recogidos por esa gran voz de trompeta, por el ministerio de los ángeles mensajeros del Señor, por el ministerio de esos ángeles mensajeros, por el ministerio de Moisés y Elías, que estará manifestándose en la tierra. Y descubriremos
que esos ministerios estarán manifestados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que Él dice que enviará para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Estas son las cosas que nosotros debemos conocer en nuestro tiempo, porque estas son las cosas que corresponden a la verdad que debe ser conocida. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches.